sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Son las 10. Vamos a esperar unos minutitos más y así 10:05 comenzamos con el webinar. Muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Mirá que estamos al aire ahora. Perfecto. Sí, 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 Carlos. tranquilo. Bueno, esperemos unos minutos para poder que se conecten el resto de personas. Justo ahí me estaban haciendo una consulta a unos clientes que se estaban conectando. Eh, 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 em, bueno, Mati, Hola, muy buenos días. arrancamos. Javier, adelante, por favor. Sí, buenos días con todos. Buenos días a las personas que están presentes en estos momentos. Seguramente se van a ir sumando en el transcurso de los minutos. Bueno, me presento, mi nombre es Javier Ratsumi, soy el responsable comercial de la empresa TDS. El día de hoy vamos a realizar un webinar de lo que es sistema de detección avanzada con sistemas BESDA, ¿no? Vamos a tener a Matías Trombeta, que es la persona que va a ser digamos, el expositor el día de hoy. Y bueno, nada, le doy el pase a Matías para poder iniciar con esta actividad. Muchas gracias, Javier. Una vez más, muchas gracias a TDS por el espacio y por esta intención de querer capacitar a los integradores, a los instaladores que se dedican al rubro de la detección de incendio. En esta oportunidad vamos a ver los sistemas VESDA de detección avanzada de humo. Mi nombre, como decía Javier, es Matías Trombeta. Soy responsable comercial para el Cono Sur de Extralis. Cualquier consulta que vayan teniendo a lo largo del webinar, les pido por favor que vayan escribiendo sus consultas en donde dice questions y voy a ir parando a medida que avancemos en el webinar. Javier, si notas que hay una consulta de relevancia, también frename por favor y hacerlo lo más dinámico posible. Sí, La sí, intención es que tranquilo. acá se lleven la mayor cantidad de conocimiento posible. Lo que vamos a ver en el día de hoy, en cuanto a la agenda, vamos a hablar un poquito acerca de Extralis, para los que no conocen, lo que es VESDA y qué significa VESDA como detección muy temprana de humo. Vamos a ver algunos parámetros de diseño con las soluciones VESDA, el portfolio de producto, la detección de gas que se puede realizar por medio de esta tecnología, la detección temprana para baterías de litio, que es una nueva solución que estamos ofreciendo al mercado. Vamos a ver tres aplicaciones puntuales, una con los equipos, los detectores VESDA BEA, que son detectores direccionables. Vamos a ver una solución de detección con los VESDA BLI para entornos industriales hostiles. Finalmente, una solución para cámaras frigoríficas y cómo se comporta o cómo se conforma la red de comunicación y la integración de estos detectores con los paneles centrales. Extralis es una empresa que hoy día forma parte de Honeywell, ya hace un par de años, fue fundada en 1982, es el principal fabricante de sistemas de aviso temprano por aspiración, esto es a nivel mundial. Dos líneas de productos principal, uno VESDA, que es la que vamos a mencionar y la que vamos a trabajar en el día de hoy, otra es OSID, que son las barreras lineales de detección.
Y en algunos mercados donde participamos con nuestras soluciones, y que podemos mencionar solo como ejemplos, es típicamente en sala de datos y telecomunicaciones, en retail o locales comerciales, en almacenes, depósitos, industria, manufactura, en el real estate, en el transporte, en la salud, en los hoteles, en educación. La realidad es que es una cantidad muy importante de aplicaciones diferentes que podemos trabajar con estos sistemas de detección, y en muchas ocasiones se lo relaciona a BESDA o a los sistemas de aspiración con aplicaciones complejas. En el día de hoy lo que me interesa principalmente que se lleven o que se analice es que las soluciones BESDA sirven para una gran cantidad de aplicaciones diferentes en el mercado, de todo tipo y a todo nivel. Ahora sí vamos a ver qué es BESDA, qué es la detección muy temprana de humo. Y en principio la primera pregunta que me gusta realizar en esta instancia es cuál es nuestra función como especialistas o como diseñadores en protección contra incendios. Y en este sentido, nosotros lo que tratamos de hacer en todo momento es brindar la mayor cantidad de tiempo. ¿La mayor cantidad de tiempo para qué? Para poder custodiar y para poder accionar en forma preventiva para el cuidado del patrimonio y de la vida humana. Por eso es que hay una frase de BESDA, es un eslogan que tiene BESDA, que es "The sooner you know, the safer you are", que justamente hace referencia a esta necesidad o a este objetivo que tiene BESDA de poder detectar lo más temprano posible para mantener a las personas lo más segura que también sea posible. Y en esto lo que es importante o lo que es interesante estudiar o comprender es que BESDA actúa en la etapa incipiente de un incendio, cuando el humo en esta etapa aún es invisible. Son etapas que pueden durar horas. La destrucción, por lo general, si se logra detectar en esta instancia o en esta etapa, son pequeñas. O sea, se puede llegar a prevenir y hacer una acción preventiva en este momento o en esta etapa de los incendios. A medida que el incendio avanza, la destrucción es mayor, de mediana a alta, el humo ya empieza a ser visible, que es cuando actúan los detectores de humo puntuales o las barreras de humo convencionales. Más adelante ya tenemos llama, tenemos calor, temperatura muy elevada, en donde ya los detectores térmicos, los detectores lineales o inclusive los sistemas de extinción por sprinkler son los que empiezan a accionar en esta instancia. Acá vemos que a medida que avanza el incendio, también el desarrollo se empieza a acelerar y a convertir cada vez, además de más devastador el evento, cada vez más rápido se va a producir y va a cambiar de etapa a etapa. ¿Cómo se compone los sistemas BESDA? Principalmente se compone de una red de tuberías que son conformadas con orificios o puntos de muestreo por donde accede y entra las partículas de aire, y estas se dirigen a través de esta red de tubería hacia el detector. Dentro del detector es que está la cámara de detección. Inicialmente había una tecnología láser, hoy hay una tecnología FLIR, que es una tecnología patentada con mayores capacidades que su antecesor, eso lo vamos a mencionar más adelante. Nuestro sistema BESDA, por su acrónimo en inglés, Very Early Smoke Detector, lo que nos permite a nosotros es tener diferentes instancias y diferentes niveles de alarma. Como se ve en el gráfico, aquí al costado, vamos a tener por lo general 4 niveles de alarma, en donde el primero y el segundo son para dar una alerta y una necesidad o un nivel, digamos, o una alarma para poder lograr ¿cómo se llama? La necesidad de investigar el evento y poder comprender qué es lo que está sucediendo. Eso pasa tanto en el nivel de alerta o en el nivel de acción. Posteriormente, fuego 1 es el nivel que generalmente se le transmite al panel central, y fuego 2 es el que típicamente realiza el accionamiento con los sistemas de supresión de incendio. A medida que estos niveles avanzan, podemos realizar diferentes acciones, ya sea apagando los sistemas de HVAC, de aire acondicionado, activando los sistemas de pre-action o de supresión,
realizando una evacuación del sitio u otros que pueden llegar a sucederse, o que podemos llegar a configurar. La primera diferencia es, o la principal diferencia que hay, mejor dicho, entre los detectores BESDA por aspiración y los detectores puntuales, es que la detección por aspiración es una detección activa. Es decir, que realiza un muestreo constante de partículas y es independiente de las corrientes y el flujo de aire que haya en el sector. A diferencia que los spot o los detectores puntuales, que dependen que la elevación térmica haga que el humo llegue hasta la cámara del detector, atraviéselas y de allí produzca el evento de detección. Puedo mencionar 7 razones principales para utilizar BESDA. La primera es la continuidad del negocio, cuando esto es una necesidad primordial, es que BESDA, al ser una detección temprana, tiene una utilidad principal. El humo en lugares difíciles de detectar. Ahí vamos a ver que cuando, por ejemplo, hay grandes corrientes de aire o hay mucha interferencia en el medio y hay algunos encasillados que se hacen complejos, que el humo se aloje en él, BESDA, al ser una detección activa, va a permitir una correcta detección del sitio. Cuando el acceso al mantenimiento no es posible o es restringido, sitios que a veces es difícil o es complejo ingresar para poder hacer un mantenimiento, la ventaja que va a tener BESDA es poder colocar el dispositivo fuera del riesgo que estamos protegiendo, y esto lo que nos permite es poder accionar o poder trabajar con el equipo, hacerle un mantenimiento, un servicio si fuese necesario, o una investigación por algún evento o alguna supervisión que nos haya indicado el equipo. Lo vamos a poder realizar sin la necesidad de acceder al ambiente que se está protegiendo. Cuando es necesaria una detección discreta, también vamos a ver que hay algunos accesorios que pueden dar discreción en la instalación y esto permitirme acceder a centros históricos, culturales, patrimoniales, etc. Cuando la evacuación del área es un desafío, hay un ejemplo típico que es el que mencionamos, que es en los hospitales, en donde realmente la necesidad de una evacuación temprana es bien importante, y aquí realmente, y sobre todo por la característica que tienen este tipo de verticales, en donde la evacuación se realiza de un sector a otro, y aquí hay que dar el mayor tiempo posible de prevención. Aquí, por ejemplo, es donde los sistemas de aspiración cumplen su cometido. Cuando existe un sistema de supresión protegiendo un área crítica, vamos a ver que en los data centers, inclusive por normativa, está especificado que se utilicen sistemas de detección avanzada, y cuando las condiciones ambientales son agresivas, también hay un equipo que es el BLI, que vamos a ver más adelante, que prácticamente podemos decir que es la única alternativa para detección temprana que podemos utilizar dentro de estos sitios. ¿Cómo se diseña con BESDA? La ventaja que vamos a encontrar con BESDA es que va a ser equivalente un orificio a un detector puntual. Dicho esto, podemos decir que un detector BESDA es equivalente a una gran cantidad de detectores puntuales, y acá lo único que me quiero detener es en la importancia de mencionar que BESDA es un detector de humo, no es un panel de detección. Para conformar un sistema de detección de humo necesito de un panel de alarma. Más adelante vamos a ver cómo nos integramos con los diferentes paneles de alarma, pero el detector BESDA es, como bien digo, un aparato de detección, un detector de humo en la etapa incipiente, en este caso por ser respiración. Para hacer una equivalencia entre detección de spot o detectores puntuales y BESDA, lo que hay que comprender es que un punto de muestreo es equivalente a un detector puntual, como dijimos antes, y en tal sentido, tal como menciona la NFPA 72, el espaciamiento es exactamente el mismo. Es decir, si yo tengo un detector y lo quiero reemplazar por un orificio, el espaciamiento o el área de cobertura es exactamente la misma. Como dice la norma, en ausencia de algún diseño por desempeño, cada orificio tiene la misma cobertura que un detector puntual de humo. Esto hace referencia a la norma, al apartado de air sampling, de detección justamente por aspiración. Cuando hay un ensanchamiento o un angostamiento de los espaciamientos, también respetan el mismo espaciamiento que se indica en la normativa.
En los apartados diferentes de la NFPA 72 vamos a ver que cumplen exactamente las mismas condiciones en los sectores donde no puede colocarse un punto de muestreo, como en la parte superior de los techos a 2 aguas, o las condiciones que hay que tener en cuenta cuando hay vigas en el sector, o la distribución en techos a 1 agua. Prácticamente, a modo de ejemplo, si yo tuviese una distribución en un sector con detectores puntuales y quiero hacer mi diseño con sistemas de aspiración para tener una detección temprana, lo que tengo que hacer es hacer un tendido de tuberías con mi detector BESDA, y en cada lugar donde hay un detector puntual es colocar un orificio en cada uno de estos puntos. Y de esa manera puedo hacer el reemplazo de un sistema de detección puntual por un sistema de detección por aspiración. Algunas consideraciones que menciona también la NFPA 72 para tener en cuenta es que en cuanto a la red de tuberías, es que el tiempo máximo de transporte del aire no puede superar los 120 segundos. Esto no hay que estar haciendo cálculos matemáticos, sino que justamente el diseño debe realizarse mediante un software calculador listado. BESDA tiene un software calculador que es el Aspire 2. En ese software es que nos va a indicar o vamos a ir viendo el dimensionamiento que va a tener cada uno de los puntos de muestreo, y justamente va a considerar que este tiempo máximo no supere y cumpla con esta indicación de la normativa. Los materiales de la red los materiales, la tubería, los accesorios y la instalación en sí debe realizarse según los requerimientos del fabricante. La red de tubería debe ser estanca y se fijará en forma permanente, no puede estar, digamos, fijada a la pared o a un techo de manera que se pueda mover, sino que tiene que estar fija en los diferentes lugares en donde se traslade o se transporte la red de tuberías. Y por último, debe estar visiblemente identificada. La red de tuberías tiene que tener etiquetas a lo largo de la red, y inclusive en los propios puntos de muestreo debe haber una identificación de que allí hay un punto o un orificio para el ingreso de aire. Una problemática típica es la estratificación de humo, mencionada también en la NFPA 72. Esto se produce cuando la temperatura que hay en la parte superior o en los techos de, por ejemplo, un galpón o un ambiente, hace que la temperatura ambiente se eleve, en este caso hablamos, por ejemplo, de 25 a 40 grados. Esto lo que genera es un estrato, o sea que el aire no puede ascender a la parte superior porque se forma un colchón de aire que impide que este aire logre entrar en este sector, justamente porque la temperatura no es lo suficiente para que ascienda. En tal caso, si hubiese fuego en el lugar, el humo quedaría alojado en este estrato hasta que tome una temperatura tal que lo pueda superar y que pueda vencer este acolchonamiento o este estrato. En tal caso, para evitar esta problemática, imagínense si hubiesen detectores puntuales en el techo, como habitualmente se colocan, o haces lineales a esta altura, el sistema no sería notificado de un incendio hasta que el incendio esté lo suficientemente avanzado como para que la temperatura llegue a ese sitio. Y esto obviamente genera una problemática porque ya es un incendio muy avanzado. Para evitar esto, lo que propone BESDA es que la red de tuberías sea instalada tanto en las paredes como en los techos, con orificios tanto en las paredes como en los techos, para de esta manera evitar esta problemática de la estratificación. El Aspire 2, como mencionamos antes, es el software listado que tiene BESDA para el diseño de su red de tuberías. En este software uno coloca cuál es el detector que se va a utilizar, cuáles son las características de la red de tubería, la cantidad de orificios que va a tener, la separación entre orificios. A medida que uno avanza con el diseño, uno va viendo en un gráfico cómo se va conformando, un gráfico isométrico, cómo se va conformando mi red de tuberías, para ver si lo que estoy ingresando como parámetros es tal cual lo que quiero diseñar. Una vez que
logro validar esta instalación. Hay un botón que me permite hacer una validación y comprobar de que cumple con los tiempos, cumple con los requerimientos y con las especificaciones que le di inicialmente a este sistema. El software me entrega tanto un listado de materiales, un bill of material, para poder hacer mi diseño o mi prediseño y poder cotizarlo posteriormente o enviarlo a cotizar en forma bien simple, con tanto detectores, con tuberías, accesorios y todo lo que va a conformar esta instalación. Y también voy a tener un formulario de puesta en marcha para poder hacer el commissioning o la puesta en marcha una vez que el sistema está instalado, con ciertos checks que tengo que ir dando como para tener un correcto funcionamiento del sistema una vez que ya se haya instalado en el campo. Hasta aquí, Javi, no sé si hay alguna consulta. Bien. Bueno, no veo que haya consulta, así que vamos a seguir. En cuanto al portfolio de soluciones, lo que sí les pido, si se está escuchando bien y se está visualizando en pantalla bien la presentación, les pido si por favor en el question o en el chat me aclaran que se está viendo todo correctamente y se está escuchando bien el audio. Excelente. Muy bien, muchas gracias a los que respondieron. En cuanto a portfolio de productos, seguimos avanzando con la presentación. Vamos a ver que tenemos dos líneas de productos. La Vesda Láser, que es una línea que ya hay varios productos que quedaron obsoletos. El VLC, VLF, el VLC para antiexplosivos, el VLS y el VLP. Todos estos productos son productos que ya están discontinuados y hoy día no se consiguen más en el mercado. El VLF y el VLI son los dos únicos productos que aún siguen vigentes. El VLI ya con una proyección de un upgrade durante finales de este año posiblemente. VESDAE, que es la línea de productos actual, la que está en vigencia hoy día, con el BEU, BES, BEA, BEP y BEP de una tubería. Ahora vamos a ver en detalle esto puesto en gráfico para que se comprenda. Es importante que conozcan la línea completa porque tanto el VLP como el VLS, inclusive el VLC, son productos muy instalados en el mercado y posiblemente se vayan a encontrar o se puedan llegar a encontrar con alguno de estos productos, para que sepan con claridad que son equipos Vesda y vamos a ver cuál sería su reemplazo en la nueva línea de productos. Viéndolo en forma gráfica, tenemos los puntos de muestreo y los metros cuadrados de cobertura. Comenzando con la Vesda Láser, vamos a ver el VLF 250 y el VLF 500, 250 metros cuadrados y 500 metros cuadrados, una única tubería. VLC, también una única tubería, hasta 800 metros cuadrados de cobertura. El VLI, ya de 4 tuberías, hasta 2.000 metros cuadrados, para entornos industriales, con IP66, con prestaciones un poco más avanzadas, sobre todo en materia de filtrado de las partículas, justamente para los entornos hostiles. El VLP y VLS, también equipos de 4 tuberías. La diferencia es que el VLP tiene 4 tuberías para un único ambiente, igual que el VLI, o mejor dicho, sin poder identificar de las 4 tuberías o poder diferenciar las 4 tuberías por separado. El caso del VLS sí nos permite tener una diferenciación, o sea, una direccionalidad de las tuberías en forma independiente. Yo puedo saber cuál de las tuberías es el que está trayendo las partículas de humo. Esas son las diferencias principales entre el VLS y el VLP. Estos dos vienen en houses que no son IP66, ni tienen etapas de filtrado avanzadas como tiene el VLI. Por eso es que el VLI es para entornos industriales, el VLP para entornos limpios y el VLS para entornos limpios, pero con la característica de poder identificar cada una de sus 4 tuberías en forma independiente.
La Vesda E, que es la nueva línea de productos, viene con la cámara Flare, que tiene mayor resistencia al polvo, una sensibilidad superior, mayor capacidad de aspiración, un menor consumo en el equipo completo. El equipamiento Vesda E es absolutamente modular, es decir, que uno puede reemplazar cada una de sus partes en forma independiente. En la línea láser prácticamente cuando había una falla en el equipo había que reemplazarlo por completo. Y ahora en la línea E todos los equipos vienen con mayor conectividad, tanto USB, Ethernet como Wi-Fi. Esto nos permite inclusive a través de Wi-Fi poder configurar y setear el equipo de una forma más práctica de estar con un cable yendo al campo y cambiando algunos parámetros. La cámara Flare, una de las características principales que tiene, es que a diferencia de la láser, lo que logra esta cámara es una detección tanto de la forma como del tamaño de las partículas de humo que ingresan a la cámara. Esto justamente lo que permite es tener esta mayor resistencia al polvo, ya que hace un análisis analítico de la partícula que está ingresando y me da mayor potencia y mayor sensibilidad al momento de realizar la detección. El VLC que vimos antes va a ser reemplazado por el BEP de una tubería de la línea Vesda E, y el BLP y BLS van a ser reemplazados por el BEP y BES. Si lo vieron, la línea láser es, en el medio tiene la letra L, Vesda, láser, y la siguiente letra. En este caso es Vesda E, de la línea E, P o BES. La cobertura del BEP y BES son 2.000 metros cuadrados, la diferenciación es exactamente la misma, el BEP son 4 tuberías para un área limpia, el BES son 4 tuberías que se puede identificar en forma independiente cada una de ellas, o sea que podría tenerlos en 4 sectores diferentes, en 4 niveles de rack diferentes, niveles de rack me refiero a estanterías diferentes, como para tener diferentes niveles de detección. Puedo tener diferentes ambientes, o en un mismo ambiente tener el ambiente sobre el techo y bajo piso técnico, en fin. Puedo considerar que el BS son 4 dispositivos de una tubería en uno todo junto. El BEA es el equipo direccionable que mencionábamos antes. Este ya tiene hasta 40 entradas direccionables disponibles. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Viene con módulos de salida de relé, justamente para poder utilizar esos 40 capilares e identificarlos en un panel de incendio convencional, en un panel de incendio de terceros. Lo podemos hacer mediante relés y del otro lado tener un módulo de supervisión. De esta manera puedo tener la identificación de cada uno de estos 40 puntos de muestreo, 40 capilares, y me va a permitir tener la identificación de cuál es el que está produciendo la alarma. Por último, el BEU, un equipo de hasta 6.500 metros cuadrados, más robusto, tiene lo que mejora o lo que cambia en este producto, a diferencia del BEP, porque también es para áreas limpias, es que el ventilador que tiene es un ventilador más robusto, que lo que da es mayor potencia de succión, y esto lo que permite justamente tener mayor distancia o mayor cobertura en su red de tuberías. Finalmente, el IBESDA es un software que uno puede descargarse en una tablet o en un celular. Uno le brinda la información de las alarmas y el estado que va a tener las tuberías, la tendencia del humo, las tuberías que se encuentran en uso, los umbrales o los thresholds de alarma que hay en los diferentes niveles que va a tener el detector. Y estamos esperando que en próximas versiones se pueda configurar o setear directamente parámetros de los equipos a través del IBESDA, y uno pueda descargarse el registro de eventos también a través de este software. Hay un cuadro comparativo que es bien útil, que se lo pueden descargar de la página, pero que a una simple vista se puede analizar cuál es el equipo más conveniente para la aplicación que estoy diseñando, tomando parámetros como por ejemplo la distancia lineal de la tubería que tiene cada uno de los dispositivos, la distancia lineal que tienen, pero con la posibilidad de hacer una bifurcación de la tubería. Fíjense que prácticamente duplicamos la capacidad o la distancia que tenemos en la tubería si hacemos una bifurcación de la misma, y esto gracias a las leyes, digamos, de los fluidos
en este caso del aire, el área de cobertura que vamos a tener por cada uno de los dispositivos, la cantidad de entradas o de tuberías que tiene cada uno de los dispositivos, la sensibilidad que va a tener, las diferentes normativas que cumple, etc. Hay un software de monitoreo gráfico, el BSM4, para cuando tengo una red amplia o una red importante de detectores BESDA. Es interesante porque al igual que cualquier detector, cualquier software gráfico, me permite tener una visualización del árbol de equipamientos, un plano de planta con los diferentes sectores que cada uno de los detectores está cubriendo, y de esta manera, si se produjese un evento, tener un listado de eventos y asimismo saber en qué sector se está produciendo ese evento. Las tuberías certificadas bajo UL, esto es interesante o es importante aclarar que si bien se pueden utilizar las tuberías de BESDA, y es recomendable cuando piden que hayan cañerías o tuberías certificadas, hay algunas ocasiones o algunas aplicaciones puntuales que las tuberías de CPVC, que son estas que se recomiendan como para la instalación, en muchas ocasiones, en algunas aplicaciones no pueden implementarse. Puede ser por altas temperaturas, por bajas temperaturas, puede ser porque hay material o partículas o gases corrosivos en el ambiente, y eso lo que va a impedir es que se coloque plástico en el interior. Hay que colocar muchas veces inoxidables, aceros inoxidables, o a veces tuberías de cobre para cuando es una cuestión de un diferencial térmico que el CPVC no logra tolerar. O sea, a fin de cuentas, lo que le quiero aclarar es que no es exclusivo el tener que utilizar las tuberías BESDA. Sí, obviamente es recomendable, pero pueden utilizar, y es necesario a veces utilizar otro tipo de tubería. En todo caso, lo que es importante es saber cuál es la sección interna de la tubería, porque es el dato que van a ingresar en el software Aspire, y a través de eso poder hacer el correcto cálculo de mi diseño. Hay un accesorio interesante que son puntos de muestreo clip. Esto lo que me permite es tener una estandarización de los puntos de muestreo que hay en el campo. Ustedes saben que de acuerdo a la distancia de la tubería, a la velocidad que tengo que ingresar al detector, las diferentes vueltas que va a dar mi red, va a variar la sección de mi punto de muestreo. Porque obviamente es un comportamiento, de acuerdo al comportamiento de fluido, es que voy a necesitar mayor o menor velocidad, y por ello va a variar la sección en donde va a ingresar el aire. Estos datos me lo va a entregar el Aspire cuando hago mi diseño. Pero para tener una estandarización y poder hacer todos los agujeros o todos los orificios de 10 milímetros en este caso, y no tener problemas en mi instalación, imagínense, tengo mi red de tuberías, le hago las perforaciones, la monto, y de repente me doy cuenta que hay un error. Es un problema porque generalmente las tuberías, como tienen que estar selladas, se unen con pegamento. Tener que sacarlas muchas veces genera que deba romper la tubería, generando un retraso y a veces una pérdida de dinero en este recambio. Para ello la alternativa son estos puntos clip de muestreo, que lo que hace es, al tener todos los orificios iguales, después estos clips se insertan a presión en estos orificios de 10 milímetros, vienen con un código de colores. Cada código representa una sección diferente, y vienen en dos modelos. Un modelo estándar y otro modelo para ambientes con suciedad que puedan llegar a ver, lo que genera la forma que tiene este punto de muestreo es que el polvo no se instale alrededor de este punto de muestreo. Básicamente unifica el tamaño de las perforaciones, simplifica la instalación y la puesta en marcha. Viene la versión en estándar o para ambientes hostiles y con un código de colores visuales. Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta. Por ahora, no, Mati, todo está bastante Perfecto. claro, me indican. Perfecto, seguimos entonces con lo que son los detectores de gas. La tecnología BESDA lo que me permite es utilizar un detector de gas en el medio de la tubería, o sea, en algún sector de donde transita la tubería BESDA, le puedo colocar un detector XCL.
Esto lo que me permite es tener una detección remota. Para configurarlo utilizo una comunicación Bluetooth, generalmente desde un celular o una tablet. La alimentación es 24, o sea que debo alimentar este dispositivo independientemente de lo que va a ser mi detector Vesda. Nosotros generalmente mencionamos a este dispositivo como una garrapata del sistema, porque es absolutamente independiente del detector por aspiración Vesda, se aprovecha de la red de tubería ya instalada para poder utilizar estas partículas que circulan por la red de tuberías, intercalar mi dispositivo de gas y de esta forma tener una detección de gas desde con las partículas o con el sistema de aspiración circulando a través de él. Vienen por lo general en dos modelos, 420 mA relé o Modbus relé. O sea, tengo esas dos variables para elegir. Los gases que puedo llegar a detectar son gases inflamables, que en este caso yo lo que voy a detectar es el LEL, con lo cual puedo detectar una gran cantidad de diferentes gases, como el metano, hidrógeno, propano, etanol, butano, pero siempre el porcentaje de LEL de estos gases. Después tengo la posibilidad de tener otro detector de oxígeno, o de monóxido, o de dióxido de carbono, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno y amoníaco. Hay otra alternativa, como le mencionaba cuando estábamos viendo la agenda, que es la detección temprana para baterías de litio. Esto es un convenio que hubo con Lion Tamer y Extralis. Lo que generalmente sucede en los gabinetes con baterías de litio es fallas por sobrecarga, un mal uso o maltrato, exposición a altas temperaturas, defectos de fabricación o cortocircuitos. Cuando se genera alguna de estas fallas, lo que produce es que la generación de gas que sale del gabinete, digamos, de la pastilla de la batería, es muy rápido y ahí se produce inmediatamente la deflagración y la generación de humo y finalmente el fuego. Estos son procesos muy rápidos y justamente lo que hace el Ion Tamer es un detector de gas que actúa o que en el momento cuando comienzan las primeras, el primer gas a emitirse en la batería, es que se genera la detección temprana de este evento antes que se produzca ya lo que se llama el thermal runaway, que ya es inevitable y cuando llega a esta instancia ya se produce directamente el incendio. Vamos a hacer un video de un caso en donde el test 1 está realizado con el Lion Tamer y el test 2 es el mismo caso, pero sin la detección del Lion Tamer, y vamos a ver cómo, a medida que avanza, aquí ya se produjo la señal del Lion Tamer y mandó a cortar la batería en el test 1. En el test 2 siguió, acá lo que se generó en una falla intencional en la batería. Fíjense cómo el test 1 queda siempre planchado, mientras que en el test 2, justamente el runaway se activó, se accionó una vez que hubo esta pérdida de gases y generó un punto tal que se produjo la explosión y el incendio de estas baterías. Acá es un ambiente controlado, sin mayores complicaciones al generarse esto, pero imagínense una red o un gabinete o una sala con baterías, con gabinetes de baterías. Esto es una complicación que lo podemos evitar con los Lion Tamer. La ventaja interesante de esto es que cada vez hay más sitios en donde se están cambiando o hay un concepto, digamos, de reemplazar las baterías tradicionales de ácido plomo que solemos utilizar por baterías de litio, con lo cual es bien interesante y es una herramienta que tenemos para poder ofrecer a los clientes. Básicamente se compone de los sensores que van en el interior de los racks donde están estas baterías, y unos equipos que son los comunicadores que van a tomar estas mediciones, inclusive hay otras mediciones que se toman que son las de referencia, y de esta forma un shelter o una sala de baterías poder estarla supervisando por medio de este sistema. Ahora sí vamos a ir directamente a las soluciones.
La primera de las soluciones que vamos a ver es el BEA, que es la solución direccionable que tiene BESDA para ofrecer. Se compone de una válvula rotativa, de una bomba, un filtro, que en realidad son dos filtros en una misma pastilla, porque la cámara de detección es doble también. Vamos a ver que hay detección para 20 de esos capilares en una cámara y los otros 20 en una segunda cámara. Y los capilares propiamente dicho. El sistema funciona de una manera muy simple. Hay una red de tuberías o microtuberías que se dirigen hacia los diferentes ambientes. Continuamente están monitoreando estos ambientes. Cuando se produce humo en algún sector, se produce una alarma general y la válvula rotativa que vimos empieza a determinar cuál de los 40 tuberías es la que está produciendo el evento y de esa manera identifica cuál es el sector que se tiene que alarmar. En el caso de haber un segundo, tercero, cuarto sector, y así sucesivamente, el sistema sigue funcionando y sigue determinando cuál es el sistema que empieza a accionarse y que está en alerta, como si fuese un equivalente a lo que es un sistema de detección cableado y puntual. En este caso, como veíamos antes, yo tengo mi red de tuberías y las reemplazo por los detectores puntuales. En el caso de BESDA-E, en lugar de tener mi red de tuberías, voy a tener mi detector BESDA-E con los capilares que va a ir uno a uno a cada uno de los lugares o a cada uno de los puntos en donde yo inicialmente podría haber puesto un detector. Esto es un reemplazo directo a los detectores puntuales y lo que hace es me permite tener una detección temprana en estos sitios. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, lo que mencionábamos, estamos hablando que es detección temprana direccionable por aspiración, hasta 40 entradas capilares direccionales por cada equipo. Si tengo más, se pueden colocar más equipos. Tengo hasta 40 relés de salida para poder dar un aviso o poder hacer ciertos accionamientos con cada uno de esos relés. O también tengo la posibilidad de comunicarme a una central de incendio notifier por medio del protocolo FlashCam o por una integración a través de un protocolo. Hay dos formas de integrarnos a los paneles Notifier, pero hay un modelo puntual que es Notifier y que comercializa Notifier y obviamente TDS, que puede integrarse directamente con el protocolo FlashCam del lazo de detección de las centrales de incendio Notifier. Tiene 7 relés de salida, el detector propiamente dicho. Existe la supervisión del corte o ruptura de las tuberías, de las microtuberías, o sea que estoy supervisando, así como si fuese un cable, estoy supervisando si se produce un corte o una ruptura en las microtuberías. Esto se produce por un diferencial de presión, que yo continuamente estoy monitoreando la presión que hay en mi línea de aspiración, y esto me permite a mí poder hacer una supervisión de la que estamos hablando. Cada capilar puede tener una longitud máxima de hasta 100 metros, no necesariamente tienen que ser 100 metros, esto es una pregunta que habitualmente me realizan, si sí o sí tienen que ser 100 metros, no, puede ser menos, creo que el mínimo que podemos dar son 5 metros, pero a partir de ahí podemos dar hasta 100 metros de distancia máxima. Si uno tuviese un detector a menos de 5 metros, lo único que hay que hacer es tener la previsión de hacer unas vueltas de más como para poder lograr cubrir con esa longitud máxima. Pero son casos muy extraños porque generalmente estos dispositivos se encuentran alejados del ambiente que está protegiendo. Excepto en los casos, por ejemplo, de los tableros eléctricos, en donde ahí hay que hacer directamente con las subidas y las bajadas, estamos superando estas distancias rápidamente. Los capilares pueden ser de 4 o 6 milímetros. Esto se hace mediante un diseño de preingeniería, que ahora más adelante vamos a ver cómo se hace. Como dijimos antes, me supervisa tanto el corte como el bloqueo. Y aquí vemos un gráfico o una foto de cómo es que las tuberías salen de mi detector y ascienden por una montante o por los diferentes sectores al ambiente. La planilla de cálculo es como la que se ve aquí a continuación, que básicamente uno coloca cuántas microtuberías van a estar en uso, cuál es la distancia que va a tener cada microtubería, y a través de una macro, el Excel
me devuelve cuánto tramo debe ser de 6 milímetros y cuánto tramo debe ser de 4 milímetros. Esta diferencia se realiza porque el sistema básicamente, o el detector, lo que necesita es balancear los flujos de toda su red de tubería y de esta manera que llegue de una forma laminar y balanceada hacia la cámara de detección. Vamos a ver un video. Bien, los diferentes accesorios que vamos a tener con el BEA son los puntos de muestreo, que pueden ser tanto de montaje como superficiales, de embutir, perdón, o como montaje superficial. Vamos a tener los rollos de microtuberías, los diferentes uniones, tanto reductores como uniones extensores, en el caso de tener que extender el tramo de la tubería. Vamos a tener codos o ángulos para poder realizar curvas cuando si bien la tubería es flexible, como se ve acá, como está enrollada, y inclusive está certificado para plenos, con lo cual no requiere de una estructura que sostenga o que cubra o que proteja físicamente o mecánicamente esa microtubería. Hay en algunos casos la curva que tengo que dar son de 90 grados y obviamente que la flexibilidad de estas tuberías no logra cubrir estos 90 grados y para ese caso sí se va a tener que utilizar. Realmente es muy raro, pero está la posibilidad de cuando son curvas muy cerradas tener que utilizar este tipo de accesorios. Y obviamente accesorios diferentes, tanto de corte como para remover los puntos de muestreo. Y finalmente uno que es interesante, que es un punto de acero inoxidable para poder, por ejemplo, en la industria alimenticia o inclusive a veces en sectores donde son críticos y no se quiere, o pueden sufrir de vandalismo, se pueden llegar a utilizar estos puntos de muestreo de acero inoxidable. Existe la posibilidad de utilizar detección de gas. Los XL que vimos antes vienen también en un formato para los microtubos. Como se ve aquí, está la capa o el accesorio o el punto en donde se conecta con la tubería, en este caso con la microtubería. Se puede colocar dentro de estos 100 metros que tenemos de longitud, en cualquier punto. También hay que alimentarlo con 24 volts y tienen salida 420 mA o Modbus, 420, perdón, relé o Modbus relé. Y los gases que puede detectar son exactamente los mismos que como vimos antes. Prácticamente el detector es el mismo, lo único que cambia es el capuchón para poder ingresar tanto o hacer circular tanto la tubería tradicional y rígida como la microtubería del BEA. Algunas aplicaciones, uno dice, ¿para qué puedo utilizar este tipo de detectores? Una de las principales
o las atribuciones que tiene este detector me va a permitir utilizarlo en la hotelería, en donde en un área técnica puedo colocar, o en la sala de máquinas, o por lo general en lo que es la sala de datos, puedo colocar mi equipo VA y tener mi red de tubería tanto en los pasillos como en las diferentes habitaciones, o en las salas de conferencia, o inclusive en los estacionamientos, o los diferentes sectores del hotel. Esto lo que me va a permitir a mí es no tener la necesidad de tener que ingresar a las habitaciones. Quien hace mantenimiento en estos lugares o en este tipo de aplicaciones sabe que es muy complejo pedir las autorizaciones, ingresar. La práctica indica que uno no le realiza mantenimiento al interior de las habitaciones por a veces años, y estaríamos yendo en contra de lo que la norma y las buenas prácticas indican. Por otro lado, también el no estar circulando por los pasillos es un reaseguro o una seguridad que le brindamos al departamento de seguridad del hotel, que lo que nosotros necesitamos únicamente es acceder a este sector, hacerle el mantenimiento al detector BESDA-BEA y seguir con los diferentes niveles sin tener que circular por el edificio. Otra aplicación hoy día de mucha relevancia, de hecho ahora tenemos un webinar que se va a dar, si no recuerdo mal era del martes 26, del mercado de salud exclusivamente, para mostrar todas las ventajas y todos los beneficios que va a tener, que tiene hoy día el portfolio de soluciones Xtralis en este vertical, en este caso en los diferentes niveles, en donde el BA me va a permitir, lo mismo que en los hoteles, no tener que ingresar a las diferentes habitaciones del hotel, en este caso también en los consultorios externos u oficinas administrativas que tengan, en los quirófanos, en las salas de equipamiento médico, en donde, por ejemplo, pueden haber los equipos, los tomógrafos, o equipos que pueden, o resonancia magnética, que pueden generar interferencia, o que generan, mejor dicho, interferencia con la electrónica. En este caso, los puntos de muestreo solamente toman aire del ambiente, con lo cual no sufren y no padecen ningún tipo de interferencia, y pueden colocarse en estos niveles. Hoy día, más que nunca, con la cuestión que hay del COVID y la protección de las personas que trabajan y que tienen que hacer mantenimiento, es un sistema muy recomendado para instalar, ya que no se debe acceder a la instalación o al nivel en sí, sino que solamente a sectores que pueden estar inclusive resguardados de toda la problemática, o de los ambientes restringidos, donde, por ejemplo, hayan pacientes con enfermedades de riesgo, como podría llegar a ser el caso del COVID en estos días. Otra aplicación son en edificios de oficinas, en donde por lo general son edificios que tienen un propietario y que se ponen en alquiler los diferentes niveles. Yo tengo la posibilidad de tener mi detector por fuera de las oficinas. Esto lo que me permite es no tener la necesidad de tener que ingresar y de tener que pedir permisos, autorizaciones, coordinaciones y etcétera, de todos los impedimentos que me pueden llegar a generar tener que ingresar a cada una de estas oficinas. Y de esta forma también puedo garantizarle al propietario del edificio tener un sistema de detección temprana, pero sobre todo con la seguridad de que está correctamente mantenido y que estoy realmente verificando que en el interior de cada uno de los ambientes no se está produciendo un evento de incendio. En muchos casos sucede que en el interior, o para el interior de las oficinas, cada inquilino es responsable de tener su sistema de detección, y a veces esa responsabilidad se cumple, y en otros casos, lamentablemente, esto no sucede, generando un riesgo que finalmente termina de afectarle en gran forma al propietario de esta instalación o de este edificio. En campus universitarios, escuelas, edificios educativos en general, acá la criticidad que hay es realizar la evacuación lo más temprana posible. Por ello es que los sistemas de aspiración temprana tienen un valor significativo e importante para este tipo de aplicaciones, y donde el BESDA-BEA es interesante para utilizar en tanto aulas como en los diferentes escenarios o diferentes lugares que tienen este tipo de instalaciones.
En edificios de viviendas muchas veces se piden, sobre todo cuando son edificios de categoría, tener detección de humo, a veces detección de gas, de monóxido para las cocinas. Realmente se hace la instalación de estos dispositivos, pero en la práctica a los pocos meses estos quedan fuera de servicios, o a veces al primer año, quedan fuera de servicio por la imposibilidad que se tiene de poder acceder al interior de los departamentos a realizar el mantenimiento. Por eso es que el BEA acá lo que propone es una alternativa bien interesante, que es tener mi equipo por fuera del departamento para yo poder garantizar un buen mantenimiento de estos equipos, ya sea del BEA como de los detectores de gas, que puedo llegar a tener como para poder cumplir con el mantenimiento que la normativa pide y además hacer que el sistema valga la pena, porque si bien uno puede instalar una detección bien económica que a los pocos meses o al año simplemente quede fuera de servicio, es un gasto que finalmente lo derroché y no tuvo utilidad. Entonces es bien interesante tener presente esta solución para, por ejemplo, este tipo de soluciones. Tableros eléctricos o gabinetes eléctricos, esta es una de las aplicaciones que más está fomentándose hoy día, porque me permite tener una detección, un punto de muestreo en el interior de cada uno de los gabinetes. ¿Y por qué esto es interesante o por qué es importante este tipo de soluciones? Principalmente porque lo que mencionamos al principio, como el sistema VESDA detecta en la etapa incipiente de un incendio, básicamente cuando el cable comienza a quemarse, nosotros podemos identificar qué gabinete es el que está produciendo esto y tener un accionamiento preventivo. A veces inclusive dando de baja ese tablero en particular o tomando una acción inmediata en el momento que esas partículas o que ese cable comienza a entrar en combustión sin que se genere el fuego aún en ese sitio, ¿no? Acá vemos un caso de cómo se monta un BEA, en este caso, por ejemplo, bajo piso técnico, puede ser también por arriba del techo, cómo se accede al gabinete y cómo se monta el punto de muestreo en el interior de los diferentes gabinetes. Aquí es cómo circula, cómo sube por una montante y se dirige a través de bandejas existentes de corrientes débiles, por ejemplo, y se dirige en los diferentes sectores del edificio. La principal ventaja y beneficios que tiene el BEA respecto a la detección, los detectores puntuales: tenemos un mínimo ingreso a salas, habitaciones o sectores críticos, estamos hablando de detección temprana de incendios, es resistente a los flujos de aire, se reducen los puntos de falla, en lugar de tener 40 detectores, voy a tener un único detector. La instalación es sumamente flexible, si en algún momento el ambiente, sobre todo en una oficina, me cambia el inquilino, modifica el layout o la estructura de la oficina, es simplemente levantar el punto de muestreo y colocarlo en la nueva posición. Se optimiza el mantenimiento, ya sea que se reduce y se lleva todo el sistema completo a un único punto que tengo que acceder. Se reducen costos de instalación. En cuanto a lo que se refiere al presupuesto operativo, el mantenimiento, por lo general puedo considerar que 2 técnicos pueden hacer el servicio y la limpieza de 20 dispositivos por visita. En el caso del BEA tengo la posibilidad de con un único técnico hacer la limpieza de 8 BEAs, aproximadamente 320 dispositivos, o entre 8 y 10 BEAs por servicio, con lo cual prácticamente un edificio completo con un único técnico en una única visita le estoy logrando dar mantenimiento. En cuanto al presupuesto del proyecto, los materiales de instalación se reducen, la mano de obra de instalación se reduce, no necesito bandejas exclusivas, puedo utilizar bandejas existentes, como decíamos antes, de corrientes débiles, inclusive si es necesario pasar en algún sector por corrientes fuertes, no hay interferencia, no es recomendable porque tenemos que estar manipulando sobre ellos, siempre conviene que circulen por corrientes débiles, pero en edificios ya existentes, en donde no tenemos posibilidad de colocar nuevas bandejas, está la posibilidad de hacerlo también. Y obviamente se reduce el tiempo de instalación. En cuanto a costos del sistema, lo importante es que con todo este panorama, lo que podemos mencionar es que si bien el sistema inicialmente tiene un costo un poco más elevado que los sistemas de detección puntuales, gracias a la facilidad que me brinda y a
y a la capacidad que tenemos para el momento del mantenimiento, el retorno de ese costo que tengo que realizar al comienzo del proyecto lo recupero a los muy pocos años. Y una vez que recupero esa inversión, me queda por el resto de la vida útil del edificio, con lo cual estamos diciendo que termina a lo largo, si uno hace un análisis a lo largo de la vida útil del equipo y del edificio, termina siendo una instalación o un sistema más económico que los detectores puntuales. Yo entiendo, a veces esto suena medio contradictorio, porque entiendo que si es una constructora va a querer el precio más económico, pero si le hacemos ver esto a las facilidades que tienen para hacer el mantenimiento, la capacidad que tiene el sistema de hacer una detección temprana y todo lo que ello conlleva a un cliente final, realmente es un argumento que es bien válido y que va a ser bien comprensible. Sobre todo entendiendo que estamos hablando que la diferencia no es una diferencia digamos, inconmensurable o una diferencia demasiado elevada. Así que realmente viendo que la diferencia no es tan mayor, que tiene un montón de beneficios y que inclusive esa diferencia que estoy abonando hoy la recupero con el mantenimiento a lo largo de los años, termina siendo un sistema bien interesante de analizar al momento de hacer un diseño para una instalación como las que vimos recién. Algunos casos de éxito, principalmente lo que me interesa mostrar acá es los diferentes verticales que abarcan tanto de salud como edificios de gobierno, correccionales, penitenciarías, edificios de educación, bases militares, hoteles, oficinas, edificios de oficinas, edificios históricos, de manufactura, residenciales, bueno, en fin, una gran cantidad de variedad de aplicaciones. Estos son algunos de los casos de éxito que hay en Estados Unidos. En Latinoamérica también tenemos casos de éxitos, tanto en sala de tableros, hospitales, hoteles. Hoy día es cada vez más complejo hacer casos de éxitos o mostrar casos de éxito porque se requiere una cantidad digamos, de autorizaciones bien importantes y hoy las que tenemos disponibles son estas, pero estamos evaluando hacer toda una lámina, digamos, de casos de éxitos locales. Acá, Javier, no sé si hay alguna consulta, si no, seguimos. No, por ahora no hay ninguna Venimos consulta. bien. Antes de que, ¿cómo se llama? De continúes, Mati, justamente Sí, quería comentar a las personas que están escuchando el webinar, que sí, o sea, hoy en día, por ejemplo, TDS tiene un caso de éxito con un cliente del interior donde sí. se ha hecho, o sea, se le propuso una solución con el sistema BEA, y están realmente contentos, digamos, con la solución por la practicidad de la instalación, porque se hizo de manera muy rápida, no solamente la instalación, sino también la configuración del equipo, ¿no? Y le está dando mucha Esto confianza. fue una sala de gabinetes, una sala de Es una gabinetes sala de eléctricos. tableros eléctricos. En realidad Sí, son 3 shelters, cada uno protegiendo, digamos, la sala de tableros que están dentro del shelter. Y la verdad que digamos, por los comentarios que hizo el integrador que instaló estos equipos, fue muy sencilla la instalación porque es solamente tirar el caño y además la configuración fue muy rápida, o sea, prácticamente la hicieron en 48 horas la configuración, obviamente digamos, porque también era algo novedoso para ellos, pero algo que quiero destacar es que la instalación es muy rápida y la configuración también es bastante sencilla. seguro. Bien, excelente, Aquí hay gracias una por persona el... que, Sí, Alberto Giuseppe, me parece que quiere hacer sí, algún comentario, no sé si me está pidiendo audio. ¿Dónde está sí. Alberto? A ver, dame un segundito. ¿Le pedimos que escriba el mensaje o le damos el audio para que pueda comentar algo? Como quieras, somos poquitos, así Dale, que si sí, 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 querés, dale. A ver, ahí, Alberto, ahí tenés activado el audio. Bueno, muchas gracias, buen día a toda la concurrencia. Y quería agregar un punto muy importante al tema este del VESDA. Si bien han nombrado muchas ventajas en cuanto a mantenimiento, precio y todo esto, pero hay algo muy importante que yo estoy captando en los clientes. Fundamentalmente es que este equipo funciona. ¿Cómo es esto? Normalmente uno pone detectores spot
y espera que eso detecte. Y no es así, en galpones muy altos, en cierto equipamiento, como hemos visto, la detección es muy tardía. Entonces, yo he tenido experiencia en donde el cliente empieza a hacer humito, empieza a hacer cosas raras para que el detector detecte y no detecta. Yo tuve la experiencia de colocar un Vesda hace bastante tiempo dentro de una facturadora de una empresa muy importante y el cliente quedó sorprendido y extremadamente admirado con la detección rápida que tiene un Vesda. Creo que es lo más importante a tener en cuenta ante el cliente. Decirle, mira, el detector puntual es más barato y bueno, todo lo que quiera, pero no detecta. Es para otros casos. Estamos hablando de un sistema que realmente funciona en muchos aspectos. Y cuando hablo funciona es obtener esta detección temprana, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Alberto, por el comentario. Y sí, me gustó la definición que diste, ¿no? Este detector detecta, ¿no? Y parece o sea, sobreabundar sobre un dato, pero es realmente así. Y ahora vamos a ver justo unas soluciones que son para entornos industriales, en donde uno primero se puede diferenciar y destacar del resto de la competencia, como mencionaba recién Alberto, porque ofrece algo que tiene una calidad superior y que realmente cumple con la función y con el cometido de realizar la detección de incendio. Temprana encima y dando todas las ventajas necesarias como para que el cliente, digamos, el usuario final pueda seguir operando porque puede contener, digamos, el evento que se está produciendo. Gracias, Alberto. Algo para cerrar ese comentario de Alberto. Muchísimas Sí. gracias, Alberto, por tu comentario y por tu experiencia. Algo que, digamos, quiero acotar nada más a esto, es que Vesda se ha ido, digamos, actualizando y se ha ido mejorando. Entonces, la experiencia que podamos haber tenido con equipos de las series anteriores va a ser, la nueva serie van a ser mucho mejor todavía, porque tiene más soluciones, mucho más rápida la instalación. El tipo de conexión que usan ahora es rapidísima, puedes usarlo por USB, por Wi-Fi, o sea, han habido muchas mejoras en lo que es en el transcurso, digamos, de estos cambios tecnológicos que ha tenido Vesda, ¿no? Es solamente eso lo que quería aclarar. Excelente. Bien, vemos ahora las soluciones industriales con el BLI. Lo que es aplicaciones industriales, podemos mencionar la minería, plantas de fabricación y procesamiento, cintas transportadoras, plantas petroquímicas, silos, instalaciones de generación de energía, plantas de madera, de pulpa o de papel, almacenes con alta polución, plantas de tratamiento de agua, centro de transporte, planta de fertilizantes, mataderos, lavanderías, almacenes frigoríficos, equipos y maquinarias, plantas textiles, instalaciones de ganado, de animales. En síntesis, para todos los sistemas de ambientes limpios, por lo general vamos a utilizar la línea de productos DESDAE tradicional, que es la gran cantidad de instalaciones cuando hay baja contaminación. Ahora, cuando ya tenemos una contaminación alta o una contaminación elevada, contaminación nos referimos a partículas en el ambiente de polvo, de suciedad o vapores o generaciones propias o normales en el ambiente que estamos hablando. Imagínense una minería, es normal y es lógico que hayan partículas en suspensión, eso puede generar falsas alarmas en los sistemas de detección, y para ello es que el BLI es una solución única en el mercado para este tipo de entornos hostiles. Una cobertura hasta 2.000 metros cuadrados, 4 entradas de tuberías rígidas, 5 LED de alta intensidad, que son los que se ven aquí. Estos LED son de alta intensidad casualmente porque en el caso de haber partículas en suspensión o polución o polvos o impedimentos, para poder visualizarlo de una forma rápida uno puede saber si el equipo está en estado normal o está con alguna supervisión o alarma. Doble etapa de filtrado, hay doble filtros, un filtro inclusive que es inteligente, que es absoluto en el interior del dispositivo para alargar la vida útil de la cámara de detección. El monitoreo de flujo de aire continuo, tiene una función de autolearn, que es un autoaprendizaje, que al equipo se lo deja, esto lo tienen todos los equipos, pero cobra mayor importancia, mayor relevancia en el BLI,
porque uno deja instalado el equipo, acciona la función de autolearn, por lo general una semana, que es el transcurso completo de un ciclo de cómo evoluciona el ambiente en los diferentes días, y de esa manera el detector logra identificar cuál es el estadio normal en el ambiente, y a partir de ahí poder saber si por arriba de esa instancia es una alarma y por debajo seguramente es una condición normal y natural del ambiente, justamente cuando hay polvo, hay contaminación o hay partículas en suspensión. Un Cleaner Zero, que es bien interesante, es una limpieza que se produce en la cámara de detección para todas las partículas que hayan, poder limpiarlas y poder mantenerla en continuo funcionamiento óptimo. El gabinete IP66 está aprobado para clase 1 y división 2. Tiene una entrada USB, 5 relés de salida, la comunicación es BACnet over Ethernet, o relé también, son los dos tipos de comunicación. Fácil acceso a la bornera, uno abre la tapa y se encuentra con todos los dispositivos, desde el aspirador hasta el filtro inteligente, la cámara de detección, la electrónica o el filtro secundario. Estas son las dos etapas de filtrado que mencionábamos, el filtro secundario o el filtro inteligente. Hay unos filtros externos para cuando la polución o la contaminación en el ambiente es elevada. Estos son los BSP850, que se componen básicamente de dos láminas FOAM, que lo que hace es impedir que partículas de gran tamaño accedan al dispositivo, dando mayor tiempo de vida útil a justamente los filtros internos que puedan existir en el interior del VLI. En algunos momentos pueden haber ambientes con productos agresivos o vapores agresivos en el ambiente. Esto lo que produce es un daño en la electrónica que haya en el interior de los detectores. Para ello vamos a utilizar filtros químicos, que si bien no son propios de Xtralis, tenemos una serie de recomendaciones para darles. Esto se compone prácticamente de gránulos o perlas que lo que hacen es purificar el aire a través de la absorción física o química de los diferentes gases. La vida útil va a depender de los gases que hayan en el ambiente. Algunos tipos de estos gránulos o perlas modifican su color cuando están saturados, y eso nos indica que debemos reemplazarlos. Además, para este tipo de ambiente, vamos a, por lo general, necesitar una instalación de las tuberías para hacer una limpieza manual. Lo que se colocan son válvulas de cierre e inclusive un conector. Esto sí son kit que ofrece Xtralis, un conector para poder enchufar un compresor de aire, manual en este caso, o puede ser también un enchufable. Así es como se vería un tablero con aquí arriba las diferentes tomas para poder conectar mi compresor de aire, cerrar las válvulas para que el aire que yo tenga que inyectar no acceda a mi VLI, a mi detector, y le pueda generar algún daño. Y de esta forma poder hacer la limpieza de mi red de tuberías. Imagínense el caso típico de un aserradero, en donde la limpieza de las tuberías, por lo que estoy protegiendo, que me genera una polución constante, voy a tener que hacer una limpieza periódica de mi red de tuberías. Cuando son estos casos, puedo recurrir a estos accesorios para limpiar la tubería en forma manual, o puedo recurrir a una limpieza automática de las tuberías. Esto se hace mediante un compresor de aire, una válvula solenoide, una válvula de no retorno y un timer. Y configurar o programar este timer para que cada determinado tiempo me active mi compresor, mi válvula solenoide, y de esta manera poder, o sea, me entregue una señal a mi VLI para indicarle que voy a entrar en una estancia de mantenimiento, y de esta forma poder generar limpieza de mis tuberías de forma automática. Acá vemos un video en donde se muestra cómo está mi red de tuberías con mis puntos de muestreo, el aire que es aspirado por el tubo de muestreo y a mi detector Vesda. Se intercala un gabinete. Este gabinete está conectado a un compresor. Y acá vemos por el timer, y cómo el timer va haciendo un cierre de las diferentes válvulas para poder hacer la limpieza de las diferentes tuberías. Esto aproximadamente son
depende del ambiente, pero pueden ser 25 o 30 segundos, que se le den a cada una de las tuberías para hacerle la limpieza, y mientras tanto, si ven, el sistema sigue funcionando. O sea que uno no para la operación del sistema y le puede estar haciendo un mantenimiento automático a mi red de tuberías. Algunos casos de éxito en la industria textil, industria del tequila. Acá para enfriar estos toneles hay unos aspersores de agua que lo que hacen es que cuando se activan, justamente el agua esta eleva ciertas partículas, cierto polvo del ambiente, y lo que produce es falsas alarmas en sistemas lineales o sistemas puntuales. Aquí tenemos una red de tuberías con un BLI e inclusive filtros externos para evitar que esas partículas ingresen a mi detector. Y obviamente muchas veces también tenemos una válvula de drenaje para la condensación que haya en el ambiente, poder eliminarla por ese medio. Otros ambientes hostiles, en la minería, túneles y autopistas, también poder colocar el equipo BLI, subtes, metros, tener también aquí identificado cada uno de estos tramos, o inclusive en el interior de la locomotora o de los diferentes vagones, tener la detección temprana de incendios en las estaciones, como decíamos, en el interior de las formaciones, en los túneles, en las escaleras mecánicas. También es un lugar donde se suele instalar BESDA BLI. La última solución que vamos a ver es para cámaras frigoríficas. En las cámaras frigoríficas nos podemos encontrar sectores de depósito o sectores de transferencia o manufactura, transferencia a los camiones que después transportan hacia los diferentes sitios, sectores de manufactura. Las principales causas de incendio en el interior de las cámaras frigoríficas pueden ser los cortocircuitos eléctricos, máquinas con sistemas de llama, freidoras o estufas, trabajos de mantenimiento. Muchas veces cuando se le hace mantenimiento al interior de estos sitios, por corte o por soldadura se puede generar un incendio, y eventos naturales como rayos. La principal problemática es la generación de hielo en los sectores de intercambio de temperatura. Generalmente las puertas o los accesos a estos recintos se generan hielo en la parte superior. Tenemos dos formas de realizar la instalación: o con la tubería en el interior de la cámara frigorífica, o mediante capilares que accedan hacia el interior de las cámaras. Para evitar ese hielo o cristalización en la tubería, se utilizan estos kits, que son los BSP 860 US, con este tubo flexible que ingresa a la cámara, y en el interior tenemos este punto de muestreo, que lo que me permite a mí es, su formato, no generar hielo en la superficie del punto de muestreo. Y de esta forma no tenemos la necesidad de hacerle un mantenimiento a los puntos de muestreo que voy a tener en el interior de las tuberías. Acá tenemos el ejemplo de dos puntos, uno puesto con un punto tradicional, un punto de muestreo tradicional, y otro con el kit que vimos recién, el 860, y vemos que no hay generación. Esto es un ejemplo práctico que se hizo, una prueba, y vemos como sí se formó hielo en su superficie, y el kit que les mostré recién, el BSP 860, no tiene hielo en su superficie. Una instalación en una cámara frigorífica, donde aquí se optó por invertir el detector y que las tuberías salgan debajo, tener nuestras válvulas de drenaje para poder eliminar cualquier tipo de condensación, y las tuberías que se dirigen por la parte superior del techo, ingresan punto por punto a mi cámara de muestreo, a mi cámara frigorífica. Por último, lo que vamos a ver es cómo nos comunicamos desde los detectores hacia los paneles. Tenemos una forma convencional, teniendo mi central notifier con módulos de relé y módulos de supervisión, con los relés del detector y módulos de supervisión que ingresen a mi lazo de iniciación de incendios, y de esta manera a mi central o mi panel central notifier.
Otra alternativa es hacer una comunicación VESDANET entre todos los dispositivos, inclusive puede ser cableada o con fibra óptica. La comunicación es 485, pero puedo tener dos transformadores de señal y tener también un vínculo por fibra óptica. Si yo tuviese esta VESDANET que mencionamos recién, puedo comunicar todos mis dispositivos, tanto de la línea láser como de la línea VESDA-BE, y de esta forma, mediante un HLI, que es un gateway, poder comunicarme con mi panel de incendios. Tengo dos formas de comunicarme de esta manera. Puedo comunicarme por un HLI directo a mi panel de incendio o por un HLI a mi loop de incendio, de inicio. O sea, tanto en forma directa o a través del lazo, tengo las dos formas de comunicarme a los paneles Notifier. Y hay una tercera manera, la que mencionábamos antes, que es directamente adquiriendo los productos con protocolo Notifier. Lo que me permiten es comunicarme directamente en el mismo lazo de inicio y ver al equipo como si fuese un dispositivo de iniciación más. O sea, esto es bien práctico porque obviamente en un BEA, por ejemplo, en lugar de tener 40 módulos de relé o 45 módulos de relé, voy a tener directamente esas señales transmitiéndolas por el flashcan hacia mi panel central, evitándome todos los módulos de supervisión que se requieran para tener este equipo monitoreado. Hoy por hoy todos los equipos tienen su equivalente Notifier. El BES próximamente ya está anunciado que va a estar disponible la versión de Notifier. Bien, hasta aquí, Javier, no sé si hay alguna otra consulta que surgió en este. No, por ahora están me parece que estuvo bastante claro la presentación de todos los, ¿cómo se llama? De todos los participantes. No sé si alguno tiene alguna consulta en la cual nos puedan hacer llegar y la compartimos aquí con todos. Mati, lo que sí yo me quedé por ahí con una duda con respecto a los detectores de gases. Si me puedes sacar la duda a mí. Sí. Mira, vi que ahí el detector de gas, los detectores de gases portátiles, los que van dentro de las cañerías, tienen dos tipos de comunicación. Una es 420 mA y la otra es Modbus, ¿correcto? Sí, ambos tienen 420 mA o relé, la otra tiene Modbus o relé. El relé lo tienen ambos modelos. Ajá. O sea, pero en ambos modelos tienes relé, digamos, para poderle colocar, por ejemplo, Exacto. un módulo de monitoreo y monitorearlo directamente. Y ambos van alimentados por 24. Exacto. O sea, es como que cada uno tiene dos posibilidades de modelos. Uno viene relé y Modbus, que le puedes comunicar tanto a un Modbus como a un relé. Sí. Y el otro lo puedes comunicar a 420 mA, una señal de 420 mA, o a relé. Está bien. O sea, tienen esas dos versiones. Supongamos que en la industria lo que más se utiliza es el de 420 mA. Sí. Hay muchos PLC que en el entorno industrial utilizan los 420 mA. ¿Y se puede tomar las dos señales juntas al mismo tiempo? No, tienes que tomar o una o la otra. O son 420 mA o son los relés. Está bien, perfecto. No, quería hacerte esa consulta porque justamente en este caso, por ejemplo, usándolo con un panel Notifier, podría usarlo con contacto seco y ponerle un par de módulos de monitoreo. Por eso justamente lo que me había quedado en duda de ese tema. Bueno, magnífico. No sé si alguna de las personas asistentes tiene alguna otra consulta que quiera compartir. Nada, sino lo que sí me interesa mencionar, lo que generalmente sí decimos en estas instancias, es que cuenten con el equipo de TDS, con el equipo de Extralis, para apoyarlos en sus diseños. O sea, siempre preferimos el darles un apoyo en la instancia inicial de diseños, porque eso lo que nos permite es garantizarnos un buen diseño, nos va a permitir una buena instalación y con ello menores dolores de cabeza al momento de la puesta en marcha. Así que nosotros contamos con ingenieros de aplicación para poder apoyarlos en sus primeros diseños, sobre todo, que a veces uno le tiene un poquito más de temor a la configuración del software, la parametrización y demás. Así que en eso tenemos ingenieros de campo para
para poder apoyarlos con eso. Tenemos el equipo de TDS también certificado y en capacidad de darles soporte en lo que es diseño, lo que es la puesta en marcha y lo que es el mantenimiento. Así que en ese sentido quiero transmitirles no solamente la tranquilidad, sino también justamente el desafío de cuando tengan un proyecto y no sepan bien qué utilizar, siempre piensen en Vesda como una solución y cuenten con nosotros para poder ayudarlos en desarrollar ese diseño para esa solución. Bueno, aprovecho también en invitarlos para el día 21 de este mes, en el mismo horario. Vamos a tener otro webinar con Matías, que también nos está ayudando y quiero agradecerte, Matías, en todo esto. El día 21 de mayo a las 10 de la mañana vamos a tener también otro webinar con lo que corresponde a los sensores justamente detectores de gases, los XL, ¿no? ¿Es así? Sí. Perfecto, entonces quedan todos Sí, invitados. solamente también daremos los XL y posiblemente también los Lion Tamer que son de gas también para gabinetes. Claro, un poco digamos el tema un poco más en profundidad. Sí, exacto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos los participantes. Si tienen alguna duda, están los contactos ahí de Matías. También de parte nuestra, de TDS, cualquier consulta o cualquier duda, tenemos a cada uno de los comerciales que están asignados en las zonas que les pueden consultar cualquier inconveniente o cualquier duda que tengan. Excelente, gracias Javier, gracias a TDS por la difusión y por el apoyo de siempre. Y bueno, estamos en contacto por cualquier necesidad y como siempre, manténgase a cuidado y a resguardo en estos días. Muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.